Bienvenidos a Cuéntame tu historia. El siguiente relato que escucharás puede que haya sido real, no lo sabemos. Tampoco te quedarás sin conocer qué hay detrás de esta historia. Lo único que te pido, pongas mucha atención y pon a trabajar tu imaginación. Hoy te presento el oscuro secreto de mi abuela. Había llegado de visita con mi abuela, que no miraba desde hace años. Realmente nos habíamos distanciado porque nunca me gustó su estilo de crianza, pues a la edad de 7 años me quedé a su cargo debido al fatal accidente donde fallecieron mis queridos padres. En todo el tiempo que viví con ella, pasaron cosas demasiadas extrañas. Ella nunca comía junto conmigo en la mesa. Su pretexto fue no tener hambre, estar enferma o haber tomado un refrigerio durante la mañana. Al principio le preguntaba el por qué tenía que comer siempre solo, pero me conformé pasando el tiempo. Eso ya no me importó. Y en aquel entonces suponía que mi abuela simplemente no quería estar conmigo. Pasaron los años y ella decidió inscribirme en un internado, por lo que me ausentaba por meses de la casa. Y cuando regresaba en vacaciones, nada había cambiado. Mi abuela seguía igual de callada, con su mirada fría y pálida que la caracterizaba. Llegó entonces el momento de entrar a la universidad. Me fui a la segunda ciudad cercana y dejé la casa durante toda la carrera. Fueron 5 años los que estuve fuera sin regresar a visitar a mi abuela. Pero de ella nunca recibí ni una llamada, por lo que yo decidí no buscarla. Al pasar el tiempo, encontré un álbum fotográfico. Ahí había recuerdos de cuando yo era niño y misteriosamente había una noticia de un periódico viejo que decía: siguen las desapariciones en el pueblo y no sabemos qué está sucediendo. Al parecer tenemos a un asesino serial, pero no hemos hallado hasta la fecha ninguno de los cuerpos de las personas desaparecidas. Las autoridades siguen investigando cada uno de los casos para tratar de localizar a las víctimas. Me quedé impresionado por aquellas noticias que no recordaba haberlas escuchado en aquel pueblo. Aunque a decir verdad, yo estaba mucho tiempo ausente y por ello no me enteraba de las cosas que sucedían a mi alrededor. Un día antes de mi graduación, recibí una llamada del hospital más cercano a la comunidad donde vivía mi abuela. Ella estaba muy enferma y la habían internado. Un poco confuso, pensé si debía ir a verla, porque a decir verdad,
Siempre me pesaba que nunca me demostró cariño, y mucho menos amor cuando más extrañaba a mis padres. Después de meditar por un par de horas, tomé el autobús por la tarde-noche y encaminé mi viaje de regreso a mi querido pueblo. Durante el trayecto iba recordando aquellos momentos que viví con mis padres, y aunque fueron muy cortos, yo siempre los recordaba y seguía echándolos de menos. Al llegar al hospital, busqué a mi abuela. Ella estaba dormida por el efecto de los sedantes. Cuando le pregunté al médico de guardia qué era lo que le había sucedido, no logró responder mis preguntas, porque él apenas había llegado a cubrir su turno. Entonces decidí esperar al médico que la atendió, acompañando a mi abuela en el cuarto donde se encontraba dormida. Me recosté en un sillón y una enfermera muy amable me ofreció una manta para poder pasar la noche. En ese momento en que descansaba un poco, el sueño de pronto me venció y mis ojos se cerraron de golpe. Martín, Martín, en mi sueño profundo escuchaba una voz que no reconocía, la cual me llamaba por mi nombre. Quería despertar y trataba de averiguar entre lo dormido que estaba de quién era esa voz. Tengo mucha hambre. Escucho nuevamente la misma voz, pero esta vez parecía ser muy gruesa, con un toque varonil. Sentí que me arañaron fuertemente el brazo y desperté de golpe, cayéndome del sofá. ¿Qué pasó? Exclamé asustado al ver que mi abuela estaba parada al pie de su cama. Tenía unos ojos saltones, con las pupilas sin rumbo, mientras que su cara palidecía un deterioro extremo. Abuela, pegué un grito ahogado en el momento que se iba acercando muy lento hacia mí. En esos momentos se abrió la puerta de la habitación y era la enfermera que encendió la luz. Me miró y me dijo qué era lo que me sucedía. Y al mirar hacia la cama, ahí estaba mi abuela, recostada durmiendo. Vengo a darle su medicina a su abuela. La enfermera se acercó a inyectar medicamento a mi abuela. Y de pronto ella comenzó a abrir los ojos. Entonces yo me acerqué hasta donde estaba ella y me miró con una pequeña sonrisa en el rostro. Era la primera vez que mi abuela tenía una muestra de afecto de ese tipo, porque ni siquiera me miraba y muy rara vez
Me dirigí a la palabra. Pensé que quizás ella estaba cambiando conmigo y posiblemente pudiera vivir con ella como cuando era un niño. Después de todo, era todo lo que me quedaba. 2 días después la dieron de alta. El doctor me recomendó que siguiera teniendo reposo y su malestar era por tener altos niveles de colesterol en la sangre. En la receta médica estaban escritas varias recomendaciones y sobre todo una dieta muy estricta que especificaba evitar comer carne. Carne. Me pregunté, ya que en todo el tiempo que viví con mi abuela, jamás la miré comer carne y rara vez la cocinaba cuando me preparaba de comer, porque me acostumbró a consumir platillos ricos solo con verduras y algunos lácteos. Al regresar a casa, todo estaba como la última vez que estuve ahí. Desde mi habitación hasta aquel columpio del viejo árbol, donde pasaba el tiempo contemplando los días, las tardes y algunas noches en los momentos que no podía dormir. Llevé a mi abuela a su habitación para que descansara un poco y me dirigí a la cocina por un vaso de agua para darle su medicina. Ella no decía ni una sola palabra, solo me seguía con la mirada, como era su costumbre, y no puedo negar que había ocasiones en que mi propia abuela me hacía sentir escalofríos. Esta vez no fue la excepción. La misma sensación que cuando era niño me hacía estremecer los huesos. Nunca entendí el por qué, pero ahora que era un adulto, sabía perfectamente que no era de hombres sentir ese miedo. Al entrar a la cocina por el vaso de agua, un fuerte olor me hizo un revuelco en el estómago. Era como si un perro desvivido estuviese guardado en algún lugar cerca de la casa, pero el aroma era demasiado fuerte e insoportable. Terminé vomitando en la taza del baño. Después llevé la medicina a mi abuela. Me puse un barbijo tapándome la nariz y comencé a buscar por todos los rincones de la casa, pero no hallé absolutamente nada. Ha de ser una rata que falleció por ahí. Me dije prendiendo el televisor para descansar un rato en el sofá de la sala. Al encender la televisión, había varias noticias que circulaban sobre el pueblo. Seguía la gente desaparecida y hasta la fecha no podían dar con el culpable
de aquellos crímenes. Lo raro era que jamás encontraron ningún cuerpo de las víctimas, y mucho menos rastro del posible asesino. Todos se veían muy asustados y dejaban de salir de sus casas en una determinada hora. Con razón ya no veía tanta gente circular por las calles, y los que aún seguían se movilizaban en sus propios autos. Tiempo después me quedé profundamente dormido. Habría pasado quizás mucho tiempo cuando un fuerte ruido me despertó, que provenía de la habitación de mi abuela. Corrí de inmediato para ver qué estaba sucediendo, y al entrar a su habitación, ella ya no estaba. De pronto sentí un fuerte golpe en mi cabeza por detrás, y al darme la vuelta, estaba mi abuela sosteniendo un bat. La miré con la boca abierta, tratando de articular una palabra, y mis ojos en segundos se cerraron, dejando caer mi cuerpo en el suelo. Luego la vista se me nubló, perdiendo el conocimiento. No sé cuánto tiempo habría pasado cuando me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Después, al abrir mis ojos, miré que estaba en un lugar que desconocía. Era como un pequeño cuarto de madera, frío y oscuro, y apenas si entraban pequeños rayos de luz. Me encontraba atado de las manos y los pies, y en mi boca un pañuelo me impedía gritar o decir una palabra. ¿Qué está pasando?, me pregunté, tratando de asimilar que había sido mi propia abuela quien me dio ese fuerte golpe. De pronto una puerta se abrió, y escuché a mis espaldas que alguien estaba entrando, arrastrando algo. Al voltear la cabeza, con la poca luz que tenía para ver, miré que mi abuela entraba jalando trozos de un cadáver, y sus ropas estaban llenas de líquido. Era ella, mi abuela, quien asesinaba a la gente. Al final lo había descubierto. Me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido, cerrando mis ojos, mientras escuchaba cómo dejaba caer el cadáver en el suelo y salía de nuevo por la puerta. Después traté de moverme para desatar mis manos y salir de ese lugar, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. Sin embargo, cuando ya casi lo había logrado, sentí otro profundo golpe, pero ahora en mi frente, y perdí la conciencia de inmediato. Cuando recuperé el conocimiento, me encontraba sentado en una silla
con la luz encendida, y al mirar a mi alrededor había trozos de carne, huesos humanos y manchas de líquido por todo ese espacio. Mi abuela se dio la vuelta hacia donde yo estaba, y al verla con detenimiento, tenía la boca llena de líquido y sus ojos resplandecían como las llamas del infierno. No quería que supieras mi oscuro secreto, Martín, susurró en mi oído mientras yo gritaba muy fuerte para que alguien pudiera ayudarme. Pero ya era hora de que lo supieras, aunque no sé si seas capaz de guardarlo, como le he hecho yo por tanto tiempo. Su cuerpo fue cambiando de tamaño, haciéndose mucho más grande. Sus piernas y sus manos comenzaron a estirarse, y de sus dedos salían unas enormes uñas filosas y gigantes. Pronto tenía frente a mis ojos a una enorme criatura que parecía un monstruo, con grandes pezuñas similares a las patas de un toro. Echó un brinco por la ventana y se fue perdiéndose en la oscuridad de la noche. Segundos después, intenté recobrar la cordura, pues lo que habían visto mis ojos era lo más aterrador y escalofriante. Mi abuela era aquel horrible monstruo. Eso aún no podía creerlo en su totalidad. Intenté liberar mis manos de las cuerdas. Al acercarme moviendo la silla en la que permanecía atado, me caí al suelo y ahí había un pedazo de vidrio. Lo tomé y corté las cuerdas que ataban las muñecas de mis manos. Por la ventana escuché que mi abuela se acercaba nuevamente. Entonces salí corriendo por la puerta y al correr a toda prisa llegué hasta la puerta de la que era mi casa. Ella venía brincando como un canguro. Daba saltos altos con sus enormes patas por los techos de las casas. Yo corrí hasta la puerta de mi auto, pero cuando busqué la llave en mi chaqueta, ésta se me cayó al suelo. Al intentar levantarla, miré las patas de mi abuela. Ella me tomó de los cabellos, lanzándome hasta la puerta de la casa. Adolorido intenté levantarme, articulando unas palabras, pero ella solo me miraba con unos ojos brillosos, y de su hocico emitía un extraño ruido jadeante. Abuela, por favor, no lo hagas. Por más que le supliqué, ella no me escuchaba. Parecía un animal salvaje, a punto de cazar a su presa, que era precisamente yo mismo, su único nieto. Abuela, mírame,
Nuevamente mis súplicas se escucharon en medio de la fría noche, pero era imposible que ella me lograra escuchar, pues se había convertido en la historia que un día mi madre me había contado, en la leyenda de un nahual. Ella rodeó mi cuerpo adolorido, que estaba en el suelo. En esos momentos, mi móvil del celular sonaba en mi bolsillo. El timbre llamó la atención de su mirada, y cuando se dio cuenta que trataba de contestar la llamada, lanzó mi teléfono al suelo, rompiéndolo con una de sus pezuñas. Un fuerte jadeo resumbó en mis oídos. De repente sentí que me jaló de mis pies para llevarme adentro de la casa. Grité con desesperación para que un vecino me ayudara, y en esos momentos un fuerte dolor me hizo retorcerme en el suelo. Mi abuela había arrancado de mi pierna un pedazo de carne con sus dientes afilados. Ella devoraba con ansias mientras rasgaba la piel de mi espalda con sus picudas uñas. Quise suplicar que se detuviera, pero siguió devorando el pedazo de carne. Luego me golpeó la cabeza, quedando inconsciente. Al abrir los ojos, miré con la vista borrosa. Pensé que estaba en el paraíso o en el otro mundo. Luego, en cuestión de segundos, se aclaró el panorama y una enfermera entró con un vaso de agua. ¿Dónde estoy?, pregunté insistente. ¿Qué me sucedió? Al salir la enfermera, entró por la puerta la policía del pueblo. Me dijo que me encontraron inconsciente cerca del río desangrado. Creo que fue atacado por un oso, me dijo. No, no fue un oso, insistí, pero después me quedé en silencio. Y entonces le dije, tratando de convencerlos, en realidad no sé qué fue. No vi nada porque estaba muy oscuro. Lo dejaron muy mal herido. Le tuvieron que cortar la pierna afectada, añadió el policía para después marcharse. Cuando me dijo eso, miré que me habían cortado una pierna. Estaba devastado por lo que mi abuela me había hecho, pero nadie me iba a creer si se los contaba. Regresé a la ciudad con una prótesis en mi pierna, jurando un día volver para detener a mi abuela. De ella no se supo nada, jamás la volvieron a ver, y aquellos asesinatos cesaron por un tiempo. Sin embargo, después de 5 años,
Regresé nuevamente a la casa abandonada de la abuela. Y aquí estoy, a las altas horas de la noche, sentado en su puerta, preparado con mi escopeta, para el día en que quiera regresar, convertida en la leyenda del Nahual. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.